Lo que sí me molestó, tengo que decirlo, es la actitud paternalista y hasta misógina del presidente, diciendo que si está en peligro la presidenta, él saldría a defenderla. Sí. Me parece que habla mucho de la prudencia de López Obrador y me parece mucho que habla de que en realidad le está dando un espacio a Sheinbaum para que ella continúe siendo la líder del movimiento. Excelente análisis de Viri sobre Claudia Sheinbaum, López Obrador, García Harfuch, Gers Manero y Ernestina Godoy. Dio protesta Ernestina Godoy como la nueva fiscal general de la República. Lo hizo después de un proceso, por decirlo menos, trompicado, luego que pasara a retiro Alejandro Gers Manero. Es que él decía que no se iba a ir a menos que le dieran lo que él quería, ¿no? Y que ahí se iba a trincherar, en fin. Pero al final de cuentas la presidenta se impuso, dio un manotazo y yo creo que eso le sirve a ella en términos de la consolidación de su poder, como si necesitara más, pero bueno. Sí tendría que haber sido removido, no por la presidenta, por el Senado, y no ahora, sino cuando la Suprema Corte de Justicia dice que inventó un delito, por cierto, con la colaboración de Ernestina Godoy. Que en ese sentido es un golpe a la presidenta, positivo para ella, que aumenta sus capacidades de acción en contra del crimen, que la fortalece y que en ese sentido sí se convierte en responsable total de lo que ocurra de aquí en adelante. Y me quedo con el tema de que se va un mal fiscal y la presidenta se queda con todas las herramientas que pidió y toca que dé resultados porque serán solamente atribuibles a ella. Gers, en esto sí creo que lo veo un poco distinto, lo leo distinto. Gers sí era autónomo de rendir cuentas, autónomo de trabajar en equipo, autónomo de transparentar sus funciones, de crear una institución funcional. Es decir, era una persona para ir por sus venganzas personales. Sí, que actuaba y que tomaba una de las instituciones públicas de mayor relevancia para resolver sus agravios personales. Por eso vimos una fiscalía enormemente deficiente en perseguir a sus familiares y enormemente deficiente en resolver cualquier asunto de Estado, ya sea Ayotzinapa, el propio Michoacán, etc. Para mí, lo que detona, de hecho, la salida de Gers Manero, porque concuerdo con Ray, la pregunta es ¿por qué no pasó antes? Para mí lo que detona la salida de Gers Manero es la urgencia que tiene la presidenta Sheinbaum por dar resultados en materia de seguridad, sobre todo después de lo que está sucediendo en Michoacán y con el surgimiento del movimiento del sombrero. Ante ello se vuelve inaplazable el crear una fiscalía coordinada, funcional y que pueda dar resultados similares a los que se dieron en su momento en Ciudad de México cuando Sheinbaum era jefa de gobierno. Recordaremos que cuando ella era jefa de gobierno se creó una alineación Omar García Harfuch, Ernestina Godoy, que fue bastante exitosa en la reducción del homicidio, 38%, buena en la reducción de los delitos en general, 8%, y que en general dio de los mejores resultados que tenemos pues registrados a nivel estatal. Sheinbaum me parece que le está apostando a esto, y le está apostando a esto en este momento porque no queda de otra, porque este es el momento de dar resultados en materia de seguridad, y si no, los resultados electorales para Morena se van a empezar a sentir en el 2027. Leo. Yo nada más agregaría que otro caso paradigmático de su paso como fiscal, que fue un completo fiasco, que es el caso Lozoya Odebrecht. Odebrecht, esta empresa que corrompió, brasileña, que corrompió por toda América Latina y que logró en otros países que cayeran hasta expresidentes de esos países, aquí se convirtió en una chunga, en una burla. En tándem con el presidente López Obrador, inventaron una serie de patrañas que se fueron cayendo una tras otra. Y ahora sí que, como diría el clásico, haya sido como haya sido, remueve al fiscal Gers Manero y logra colocar a quien ella quería también, a Ernestina Godoy, ¿no? Entonces, sí, yo no dudo que Gers haya sido funcional a López Obrador, sobre todo en un inicio del sexenio. Al final del día, pues fue un acuerdo político el que él llegara. De hecho, si hacemos un poquito de hemerografía, lo que se está diciendo de Ernestina Godoy en este momento y de su desaseo y de la forma en la que se le elige, se decía exactamente igual hace 7 años y poquito cuando llegó Gers. Yo lo que creo es que esa institución le otorgó a Gers una capacidad incremental de irse volviendo más y más autónomo del propio López Obrador y de ir, de hecho, minando el propio sexenio de López Obrador, porque nadie puede decir que Gers lo ayudó. Lo que hizo con Ayotzinapa fue un costo terrible para el obradorato. Lo que hizo con el caso de Odebrecht. En fin, tenemos una larga lista. Pero el de Odebrecht enormes costos. Fue en concordancia. O sea, lo que quería López Obrador era sacarle a Lozoya una serie de acusaciones para embarrar a toda la clase política del PRI y del PAN. Con enormes costos. No hubo un solo caso que llevara bien. No, claro que no. O sea, de hecho, por eso Lozoya está en su casa viéndonos en la televisión, en vez de estar, cumpliendo sus deberes. Pero yo veo detrás de eso a López Obrador. Ni siquiera le fue funcional al propio López Obrador. No, bueno. Creo que eso es lo que hay que reconocer, que la institución es tan disfuncional que se presta a que incluso un fiscal que originalmente sea leal a la presidencia, y esto es importante para el futuro de Ernestina Godoy, incluso un fiscal que originalmente sea leal a la presidencia, no te asegura que lo continúe siendo a través del tiempo. No, es que si el hombre muerto, que es Adán Augusto López, que yo coincido contigo,
no continúa la investigación, más allá de que si es responsable o no, pero que continúe, que se deslinde absolutamente todo, ¿quiénes van a pagar el costo? Sí. Lo van a pagar la fiscal y lo va a pagar el secretario de Seguridad, que está alineado prácticamente. Las únicas áreas que no tiene alineadas en todo este esquema de inteligencia son el SAT, le falta, la COFEPRIS y aduanas. Sí. ¿Cuál es tu impresión de Ernestina? Ernestina me parece una abogada muy leal a las causas de izquierda. De hecho, ella es una de los fundadores de los grupos más importantes de disidencia en el mundo de los abogados muy de izquierda, un grupo de abogados muy de izquierda, muy cercanos a la defensa del territorio, de los derechos humanos. Es una abogada que valora mucho la lealtad. Creo que vamos a ver en ella una figura extremadamente leal a Claudia Sheinbaum. Es verdad que Ernestina comienza en el movimiento gracias a López Obrador, pero entabla una relación de entera confianza y de mucha cercanía con la presidenta Sheinbaum cuando ella es fiscal de la Ciudad de México. Y además es una persona que ha logrado poder colaborar de manera muy efectiva con Omar García Harfuch, que no es fácil. Omar García Harfuch es un hombre inteligente, pero también muy exigente. Por eso en gran medida ha logrado dar los resultados que ha dado. El equipo de Omar García Harfuch es un equipo muy, muy pulcro, muy bien integrado. El hecho de que ella haya logrado tener esa coordinación con él, pues nos habla, digamos, positivamente de esa dupla que ahora pues existe a nivel federal. Ahora, no es lo mismo Ciudad de México que el resto del país. No, y creo que ese es el gran reto. Sí. El gran reto es si esa dupla que probó efectiva en Ciudad de México ahora va a poder serlo en Michoacán, en Tamaulipas, en Tabasco, en fin, en tantos otros temas. Ahora, me parece que es una reunión que va a ser un tanto superficial y cosmética. Creo que es una reunión que se va a dar más que nada para ¿la del sorteo o la del...? La del sorteo y la del sorteo y la que ellos tengan, porque se está planeando una reunión muy corta. Es decir, no se está planeando una reunión entre los equipos bilateral, en donde se discutan problemas de fondo. De hecho, yo creo que ninguno de los dos estaría dispuesto a tener ese tipo de reunión de profundidad al día de hoy, con las tensiones que existen tanto en la relación comercial como con las cuestiones de narcotráfico, seguridad, Venezuela, en fin. Creo que también Sheinbaum tendría que en todo caso enfrentarse a la prensa republicana, que es muy dura, que pudiera hacerle preguntas muy difíciles, que pudiera tratar de evidenciarla, en fin, corren además muchísimas fake news en Estados Unidos diciendo pues que México es un narcogobierno, en fin, como una serie de versiones muy extrapoladas de lo que realmente sucede en México. Entonces me parece una reunión que va a ser relativamente poco consecuencial. No veo, creo que va a suceder, pero no veo que vaya a haber gran contenido en esa reunión. Eso. Yo creo que el presidente trató de hacer el punto que quiere hacer. Él es el guardián de la 4T y él decide cómo y dónde interviene. Eso fue lo que puso. Pero en realidad yo me quedo con la sensación de que su voz ya no resuena como antes. Y muerto el rey, viva el rey. Y hoy resulta que la presidenta es Sheinbaum. Y eso es lo que estamos viendo. Ya no es lo mismo. Nota de un día. Sí, nota de un día. Pero bueno, a mí... Yo vi los 50 minutos, muy al estilo López Obrador, hablando de mil y un cosas. Muchas mentiras, desde luego. El libro es una mentira completa, es un maniqueísmo, pero bueno, ya cada quien que lo lea y saque sus conclusiones. Pero a mí lo que sí me molestó, tengo que decirlo, es la actitud paternalista y hasta misógina del presidente, diciendo que si está en peligro la presidenta, él saldría a defenderla. A mí me parece que esa es una actitud de un hombre que se cree el salvador, que no cree que la presidenta puede solita, y en ese sentido lo que destacaría es la respuesta otra vez muy buena de la presidenta. Yo creo que la presidenta ha tenido muy buenos días, la verdad, muy buenos días esta semana. La respuesta de la presidenta es muchas gracias, señor presidente, no están dadas las condiciones, esas tres condiciones, ¿no? Y ahí termina el asunto, ¿no? Pero sí creo que denota esta personalidad paternalista y hasta misógina del expresidente. ¿Tu impresión? La reaparición de López Obrador ya estaba cantada. Desde hace 5 o 6 meses se sabía que a principios de diciembre, ese era el rumor, iba a aparecer para presentar su primer libro. Entonces, en ese sentido, me parece importante pues un poco tirar por la borda la idea que existe allá afuera de que probablemente salió en respuesta a lo que sucedió con el fiscal o debido a lo que sucedió recientemente con Michoacán. La realidad es que ya estaba planeado que él presentara su libro. De hecho, originalmente se había pensado o se rumoraba la posibilidad de que hubiera una gira presencial del presidente presentando su libro en distintos Bueno, y dice espacios. Que no lo hace para no hacerle sombra a la presidenta. Yo creo que el hecho de que se haya tomado esa decisión de no hacer una gira presencial y en cambio hacer esta mini presentación de 50 minutos, porque 50 minutos para López Obrador es muy breve, es una presentación enormemente breve. Me parece que habla mucho de la prudencia de López Obrador y me parece mucho que habla de que en realidad le está dando un espacio a Sheinbaum para que ella continúe siendo la líder del movimiento. Sí, concuerdo en todo lo que dijo Viri, pero también con la mesa cuando dicen que lo de Gers Manero era insostenible, concuerdo.
tuvo muchos años para enderezar la FGR. López Obrador le dio su voto de confianza. Él dijo, nos prometió en una mañanera que todos los involucrados en el caso Odebrecht iban a chillar como ratas, y es cierto. Lozoya está viendo la televisión en su casa, no puede ser. Lo de Cabeza de Vaca lo dejaron ser, bueno, también con complicidad del Poder Judicial, que ya cambiamos. Pero sí es cierto también. Ahora resulta que Leo, el neoliberal, defiende a Claudia Sheinbaum de López Obrador, cuando todos saben perfectamente que López Obrador dice, voy a defender a la presidenta porque es la que está, es Claudia Sheinbaum, es mujer. Porque ahora resulta que sí tenemos que aguantar los embates de un evasor fiscal, dueño de una televisora, que nunca se había rebelado contra gobiernos que solamente creaban pobrezas y hacían más ricos a los ricos. Entonces ya no les parece que López Obrador salga a decir, sí voy a defender a la presidenta. Una de las 3 razones por las que saldría, porque él prometió que se iba a retirar, que no iba a quitarle protagonismo a Claudia Sheinbaum, porque tenemos que entender que él es el padre de la Cuarta Transformación. Es así de sencillo. Es un líder, le guste o no a Leo. Entonces no es nada paternalista decir voy a salir a defender a la presidenta. Y ahí se va a mostrar el verdadero poder de un líder, no de un evasor fiscal que está usando una televisora para decir, mira, el gobierno me está persiguiendo. Se me hace raro que no hayan tocado lo de las 40 horas y no hayan tocado también lo del aumento del 13% al salario mínimo, que pues son 2 datos importantísimos. También lo de la ley de las aguas, que le está quitando concesiones a estos miserables mafiosos del famoso cártel panista del agua. Dime qué piensas tú, hasta luego.